Belén de Cava pregunta, ¿por qué dicen que las elecciones son reaccionarias? Y si fuera así, ¿por qué participan? Yo creo que Belén comete una pequeña confusión en el sentido de que nosotros no decimos que siempre las elecciones son reaccionarias. Las elecciones están profundamente condicionadas por el monopolio capitalista de los medios de comunicación, por la influencia que tienen en determinar las políticas estatales. Es decir, las elecciones no son realmente democráticas. Lo que es democrático es lo siguiente, que uno va a votar previa deliberación política. Es decir, en un régimen de trabajadores, el voto ciudadano sería el resultado de un debate político general. Asambleas, plenarios. Naturalmente hay gente que va a votar para un lado y hay gente que va a votar para el otro. Pero luego de una deliberación, no atomizado, manipulado por los medios de comunicación. Cuando nosotros decimos que las elecciones son reaccionarias, nos referimos a estas elecciones. Por ejemplo, no nos referimos a las elecciones que eligieron a Raúl Alfonsín. También estaban marcadas. Pero la agenda electoral no era una agenda reaccionaria considerando la totalidad de los candidatos. Era una agenda que, en forma inconsecuente, procuraba hacer una respuesta a años de dictadura militar. En forma inconsecuente, reconociendo la deuda externa, reconociendo la legislación que dictó la dictadura, pero prometiendo nunca más, juicio a las juntas. Y eso dominaba el escenario electoral y provocó una gran ilusión de parte del electorado. En estas elecciones, los tres que van en punta responden a plataformas reaccionarias, que es una salida a una crisis inmensa, probablemente histórica, de carácter capitalista, como corresponde a los capitalistas. Es decir, descargando toda esta crisis sobre los trabajadores. Y en todos los planos las plataformas son reaccionarias. Porque este es el objetivo, devaluar, ajustar, no ajustar sobre el capital, sino ajustar sobre los trabajadores. Bueno, las cosas que en general conocemos y que no vamos a enumerar una por una. Entonces la elección tiene una agenda reaccionaria. Y en los últimos días ha habido algunos cimbronazos por temor a una reacción popular y han aparecido de parte de estos candidatos planteamientos que circunscriben esto. Por ejemplo, Massa, llevando un proyecto de ley al Congreso que elimina el impuesto a las ganancias, y el señor Milei votando a favor, en contra de toda la doctrina liberal y en contra de todos sus principios, según algunos porque tiene un acuerdo con Massa, pero también podría ser porque comprendió que si vota en contra de que los trabajadores no paguen impuestos, pierde la mitad del electorado. Entonces, ha habido un matiz de cambio en estos últimos días, pero la campaña desde las PASO y como se proyectó después, eran campañas reaccionarias. Era una campaña cuya agenda, la agenda dominante, no de todos, pero la dominante, los tres candidatos en punta, inclusive Schiaretti, el cuarto que no está en punta, eran reaccionarias. Ahora, nosotros participamos de elecciones que no son reaccionarias en este sentido y de elecciones que son reaccionarias. Y diría, si Belén me lo permite, que tenemos más razón de participar en las reaccionarias que en las otras, si se puede hablar de esta manera, porque la pelea contra una campaña que tiene una agenda reaccionaria debe ser más fuerte para desenmascararla. Y a través del desenmascaramiento producir una reacción popular y quebrar ese tipo de campaña, no solo por medio del discurso, también por medio de la lucha, etcétera. Pero la peculiaridad de estas elecciones es una agenda capitalista de devaluación, de ataque, etcétera, que es compartida por los tres candidatos que están en punta.